Bienvenidos a Dulce, Ácido y Amargo, un podcast disruptivo con historias de vida que te van a inspirar a ser tu mejor versión. Soy Paulina Bascal y te invito cada semana a conocer grandes personas que te enseñarán que nada es imposible. Muy bienvenidos todos a mi podcast Dulce, Ácido y Amargo, un espacio que es específicamente para ti, donde conoces siempre a grandes personalidades que inspiran, que te instruyen y que dejan algo muy valioso en tu vida. Hoy, tengo una invitada que además de ser mi amiga, yo he podido ver toda esta transformación en su vida y me va a llenar de inspiración poder compartir con ustedes todo lo que ella nos viene a contar. Mi Pau, muy bienvenida. Ella es Paulina Feltrín y me encanta que estés aquí. Ay, gracias, Pau. Al contrario, qué honor estar en Dulce, Ácido y Amargo. Una conversación que espero ayude a la gente. Eso es la idea porque yo me acuerdo que nos conocimos hace como 8 o 9 años, cuando tú eras una persona completamente diferente. Sí, la verdad es que me gusta cuando lo reconoce gente cercana como tú, mi Pau, porque... Y con todo mi cariño, ¿eh? Sí, la verdad es que... Sin juzgar nada, sin nada de nada, pero... Y de todas maneras me caías requete bien, pero pienso que la versión que hoy tienes tú de ti misma es increíble, es guau, y ese cambio te costó casi la vida. Me costó casi la vida y me costó reconstruirme y reinterpretar muchas cosas. Creo que cuando tú me conociste, sí era yo, pero era una versión extremadamente exigente de mí misma. Y luego no nos damos cuenta, pero somos así de exigentes con nosotros y con los demás. Entonces, creo que sí cambié porque la vida me obligó a cambiar. Y creo que mucho lo que trato ahora es como dar este mensaje para que la gente no le lleguen estos momentos de crisis tan altos, para que puedan empezar a hacer pequeños cambios que les ayuden a vivir mejor. Cuéntanos cómo empezó toda esta historia y toda esta transformación. Sí, la verdad es que fue bien difícil. Yo tuve muchos síntomas gastrointestinales durante muchísimos años y fui con un doctor. ¿A qué edad empezaste a decir no me estoy sintiendo bien? Yo creo que tuve muchas etapas, o sea, la verdad es que me diagnosticaron con colitis cuando tenía 11, 12 años, súper chiquita. Entonces, como que siempre tienes la colitis nerviosa y luego fue intestino irritable y como que siempre era un tema de que todas mis emociones se van al estómago, ¿no? Pero realmente fuerte, me fui de viaje a la India y a Nepal. Y cuando regresé... ¿Y qué edad tenías ahí? Tenía 30. Ok. Ajá. ¿Ya estabas trabajando en el hotel? Estaba trabajando en otro hotel en Riviera Maya y justo fue la transición. Me acuerdo que fue súper chistoso porque yo firmé mi renuncia el día que me fui de viaje. Okay. Entonces fue como que un viaje increíble para transformarme, sí. Pero a pesar de que fue maravilloso y era un sueño, tomé una bacteria que nunca me supieron decir cuál era. Y a partir de ahí empecé a tener crisis de diarreas muy constantes. ¿Empezaste mal desde allá? Allá me empecé a sentir mal, pero no fue tan grave. Uh-huh. Regresé a México, pasé como 1 mes y medio en Cancún, me vine a vivir acá a la Ciudad de México. Y ahí fue cuando empecé y no sabía si era el cambio de ciudad, era el nerviosismo de un nuevo trabajo, una nueva vida, ¿no? Todo este tema. Pero sí empecé a buscar ayuda con diferentes gastroenterólogos y la verdad es que nadie le atinó. Entonces yo pasé 5 años con diarreas constantes, con urgencia. Mi último diagnóstico fue de una enfermedad autoinmune que se llama Crohn. Y los diagnósticos son bien complejos en enfermedades autoinmunes, porque se dice, y hoy la ciencia está comprobando, que puedes tardar hasta 20 años en llegar a la severidad de los síntomas para que te den un diagnóstico. Y entonces eso es súper frustrante, porque si hay mucha gente que nos está escuchando y que está en este espectro, tiene la posibilidad y el gran poder en ellos mismos de evitar que se manifieste. Y esa es información que desgraciadamente la ciencia no te da al día de hoy en un consultorio médico. La tienes que buscar fuera de este ente. Como que los llegas con el doctor y se les hace muy fácil decirte, este es tu diagnóstico, esto ya es lo que hay que hacer, listo, bye, ¿no? Yo creo que hay 2 partes, Pau. Una es, hay mucho que tiene que pasar fuera del consultorio y depende de la voluntad y de la disciplina de la persona, que un médico no puede estar supervisando, ¿no? Y creo que eso es número 1. Sí, pero yo a lo que me refiero, mi Pau, es de que ya te dan el diagnóstico y pues si te dicen, es que este doctor es buenísimo, de verdad, es una eminencia, ya te quedaste con ese diagnóstico y sí hay esto que puede ser como un poco reversible. Antes, ¿no? Los 20 años que estás diciendo. Sí, o sea, creo que eso es lo que pasa, que como no nos
para que sea un diagnóstico tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Cada enfermedad y cada padecimiento tiene X número de condiciones que permiten dar ese diagnóstico. Pero si no los cumples todos o si no son tan severos, no llegas a ese diagnóstico. Y eso no quiere decir que haya algo que esté fallando en tu cuerpo y que tu cuerpo te esté empezando a avisar que puedes estar mejor. Yo me acuerdo que me salía la proteína C reactiva, que es un medidor de inflamación, súper alto. Y cuando les preguntaba, me decían, pues quién sabe por qué es, y entonces vamos a darte otra cosa, y así me trajeron años. Y yo creo que también lo que sucede es que muchos doctores no tienen todavía la información de lo importante que es el manejo del estrés y lo importante que es la alimentación en nuestro estilo de vida y en nuestra salud, porque sí la comida tiene la capacidad de modular y de prender o apagar genes que te ayuden a vivir en salud o a vivir en enfermedad. ¿Tú qué estudiaste, mi Pau? Rarísimo. Yo soy hotelera, me he dedicado a hotelera por muchos años, más de 20 años ya, pero estudié diseño gráfico. Y además te dedicas, o sea, en una gran parte de tu día y de tu vida, pues a ayudar a la gente que... Así es, estudié... está en estos problemas, ¿no? Porque sí son problemas. O sea, te sientes ofuscado porque vas con muchos doctores, oyes diferentes cosas, te hacen miles de estudios y sigues mal. Entonces... Pero bueno, nos estamos desviando un poco. O sea, cuéntanos qué pasa después de que regresas de la India y empiezas a sentirte mal y te dan este diagnóstico. Mi diagnóstico la verdad es que fue muy traumático. Yo no sé para cuánta gente les ha pasado así, pero el mío sí ha sido emocionalmente complejo. Porque detrás de esta búsqueda de más de 5 años y de sentirme mal y ver que seguí empeorando, pero nadie le atinaba, y entonces llega un momento en que te acostumbras a vivir con eso y así es, ¿no? Y entonces no te olvidas, más bien te olvidas de lo que es vivir sin eso. Y realmente yo llegué a mi diagnóstico porque estaba muy mal, mi médico estaba en un congreso, tuve que buscar otros doctores y de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer contigo, vete a urgencias y que te revisen en el hospital. Y entonces realmente me fui a urgencias con doctores que no conocía y me dijeron... Y que estabas topada de medicinas, seguramente. Sí tomaba muchas medicinas, pero tomaba más como medicinas para el dolor. Más que otra cosa porque... O sea, ya la diarrea no te importaba, ya más bien te dolía. ¿Cuál era tu dolor físico? Me dolía mucho el estómago, me dolía la cabeza, me sentía cansada, me dolían las articulaciones, tenía niebla mental. Para ese entonces ya tenía una cosa muy compleja que se llama uveitis, que las células de los ojos varían y entonces te puedes quedar ciego. O sea, y aparte a la gente le den un ojo, yo lo tenía en los 2 ojos... Me dolía el hígado, o sea, todo me dolía. La verdad es que todo me dolía, pero nadie me podía decir qué era. Y aparte te despertabas y te ibas a trabajar. Claro. Ah, no, y era súper overachiever. O sea, yo era me despertaba temprano y iba a hacer ejercicio y hacía un ejercicio súper intenso y de ahí me iba a la oficina y pasaba 12, 14 horas trabajando y de ahí me iba a un evento y dormía 3 horas y me regresaba. O sea, la verdad es que yo también o sea, tu cuerpo te dijo... Párale. Y entonces cuando llegó este diagnóstico, pues fue en el hospital, me hicieron varios estudios, no sabían qué tenía, yo dije voy a pasar una noche y me van a decir 3 cosas y me van a mandar a mi casa. Y me van a quitar el dolor, porque además vivir con dolor es súper desgastante. Es muy cansado, muy cansado. Y entonces, pues no salí del hospital en 15 días. Y entonces fue estudios, yo me acuerdo que pasaban todos los días, entraban y me sacaban entre 6 y 8 tubos de sangre para ver qué tenía, y mientras me estaban tratando lo del ojo, pero no se resolvía, y de repente ya no veía bien, o sea, fue muy difícil. Y la verdad es que fui muy bendecida, Pau, y lo agradezco eternamente, y por eso también como que tengo esta idea de compartir con los demás y ayudar a más personas, porque por azares del destino, yo empecé a recibir información antes, ¿no? Y empecé a encontrar distintas formas de sanación que no estaban dentro del paradigma médico convencional. Y no estoy diciendo que la parte médica no sea importante, es fundamental y hay que seguir las instrucciones del médico, pero hay muchísimo más que podemos hacer fuera del consultorio y fuera de tomarnos una medicina. Y entonces empecé a meditar y entonces empecé a entender el tema de la alimentación. Y la verdad es que... Pero saliste del hospital y ¿qué te dijeron los médicos? Los médicos me dijeron, tienes una enfermedad que primero la diagnosticaron como CUSI, que es una colitis ulcerosa crónica inespecífica, que es que todo mi intestino estaba lleno de úlceras y además tenía úlceras en el estómago y estaban haciendo estudios patológicos y me mandaron con un especialista y me dijeron, ve a ver a esta persona para confirmar el diagnóstico.
Fui, me hizo más estudios, confirmamos el diagnóstico y llegó a ser una enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn lo que hace es que todo en el sistema digestivo, que sea un tubo, lo cierra. Y entonces el peligro es que te tengan que cortar pedazos de intestino, que termines con una coloscopía, que es traer una bolsita para poder evacuar, o que se te cierre el esófago, o sea, es todo el sistema digestivo, de la boca hasta el ano. Y entonces el diagnóstico pues viene acompañado de muchísimo miedo, de muchísima ansiedad, de esta confrontación de alguna manera con la muerte, de decir, ya sé que me voy a morir, ¿no? Que yo creo que la gente en general nunca te cuestiona de que te vas a morir, no lo sabes. Y menos a los 30 años de edad, o sea. Sí, ajá. Exacto. Entonces, la verdad es que fue súper doloroso, pero yo también a partir de ahí empecé a entender, Pau, que desde mi perspectiva, el cuerpo nunca se ataca a sí mismo. O sea, hay algún patógeno, hay algún microbio, hay algún virus, hay algo. O un tema emocional. También, que te está haciendo daño. Y entonces para mí el tema de la autoinmunidad no es que mi cuerpo se está lastimando a sí mismo, mi cuerpo me está ayudando, pero no hemos encontrado cómo ayudarle. Y entonces también yo tuve que decir qué papel juego en esta historia, ¿no? ¿Qué papel estoy jugando en estar exigiéndome todo el día, en no descansar, en aguantarme mis emociones, en no decir lo que pienso? Y entonces... Es que ahí siento que hay una gran ventana de que todos podamos como hacer una introspección, y todas aquellas personas que de pronto tienen dolores, enfermedades, que sí le busquen un poquito en su interior y vean qué pasa con todo esto, que al final se puede llegar a manifestar en una enfermedad. Totalmente, Pau. La verdad es que creo que también, como tú decías al principio, soy otra persona. Y todavía de repente me voy en piloto automático por esos caminos que me llevan a vivir en los excesos y a desequilibrarme, porque fue como viví más de 30 años de mi vida. Pero gracias a la neuroplasticidad, esta capacidad que tiene nuestro cerebro de transformarse, de crear nuevas neuronas, tenemos nosotros la capacidad, si lo hacemos con conciencia, de crear nuevas vías. Y entonces, si tú estás acostumbrado a agarrar el periférico para irte a algún lado y tú sabes que esa es la forma en que logras los resultados y estás todo el tiempo estresado y necesitas adrenalina para circular, conscientemente vas a tener que decir, ok, voy a buscar otra vía y me voy a tener que crear una carreterita chiquita, empedrada, que me va a costar más trabajo, pero que sé que me va a llevar con vista al mar, ¿no? Sí, y entonces, que te causa mejor bienestar. Exacto, pero tienes que tener la conciencia de hacerlo, y creo que sí es vital hacer esta conciencia para poder decidir qué es lo que queremos, ¿no? Creo que al final del día lo importante aquí es tú decidir qué papel quieres jugar. Va a haber gente que no está dispuesta a hacer esos cambios de hábitos, y hay que entenderlo y abrazarlo y entender que ese es el camino a las personas, pero si existen otras posibilidades, creo que es importante que la gente las conozca y empiece a entender que no es únicamente lo que pasa en el consultorio médico. Yo creo que el 90% de tus cambios y de tu bienestar dependen de ti. 100%. Sí, dependen 100%. de ti, porque además pienso que cada cuerpo y cada mente y cada espíritu son completamente diferentes unos de otros. Y entonces ahorita tú que nos estás escuchando, pues probablemente tengas alguna dolencia, o tienes la prima, la hermana, la mamá que tienen una enfermedad y que han ido con 100 doctores y que no han podido resolverlo y que vive de verdad tirada en una cama. Y es como súper triste, y yo me identifico mucho con Pau porque deben de saber que yo tengo fibromialgia y lo hemos platicado muchísimo, y de pronto tengo crisis en que me siento súper cansada, que me duele muchísimo el cuerpo, y justamente necesito regresar a mi zona de tranquilidad, de bajarle 3 rayitas, de saber que mucho de sentirme bien está en mí. Totalmente, Pau. Y yo creo que no tenemos todavía abiertamente el acceso a la información de todas esas otras cosas que podemos hacer para vivir en salud. La alimentación es fundamental. Es lo que yo te quería decir. Entonces, tú sales del hospital y por, la verdad, una situación divina, te empieza a llegar toda esta información. Y tú no te quedas nada más diciendo, oh, sí, ok, que me operen, que me pongan la bolsita. O sea, yo necesito sanarme y cambiar. Te empieza a llegar esta información, y ¿cómo decides dar el primer paso hacia ese cambio? Creo que lo primero es creer, ¿no? Yo
justo desarrollé un método de 9 pasos que creo que pueden ayudar a todo el mundo a sanar y voy a dar un curso de esto, pero el primer paso es creer que es posible. O sea, si tú crees que no hay otra manera de manejar tu vida y tu condición, no la hay. Entonces, yo tuve la fortuna de creer que podía sanar y lo que hice fue empezar a investigar todas las personas que habían sido diagnosticadas con el mismo tema y hoy vivían en remisión. Entonces dije, ¿quién está allá afuera? Entonces está el doctor Ranjan Chatterjee, que tiene un podcast, que es conductor de la BBC de Londres, tiene más de 3 libros escritos, y él se sanó de Crohn. Dije, ¿cómo le hizo? Entonces me puse a investigarlo. Y luego hay más personas que yo fui encontrando y que han contado su historia, y dije, si existe alguien que lo ha hecho, ¿por qué no yo? O sea, en vez de saber cuáles eran las posibilidades de que yo terminara con una bolsita, dije, ¿cuáles son mis posibilidades y qué tengo que yo hacer para hacer la excepción? Porque yo creo que todas las personas tienen en sí mismo el gran poder de vivir en salud, de vivir en bienestar, de lograr ser la mejor versión de sí mismos. Pero a veces estamos tan distraídos por lo que nos exige el mundo, por lo que creemos que tenemos que hacer. Por lo que te exiges a ti mismo. A ti mismo, y luego hay cosas que ni siquiera quieres hacer, pero que están implantadas en ti a través de muchísimas historias de nuestra infancia, o lo que creemos que es el éxito, lo que queremos demostrar a los demás, y entonces nos perdemos y dejamos de conectar con lo que somos en realidad, con nuestra esencia. Y te comiste los libros, te volviste súper estudiosa y dijiste... ¿Pero qué fue lo que te motivó, Pau? Porque, por ejemplo, en mi caso, fueron mis hijos, o sea, y mi marido. Yo decía, es que no puedo estar tirado en la cama. O sea, tengo que salir adelante porque necesito trabajar, necesito, pues, todavía mis hijos están chicos, o sea, no me puedo quedar así. O sea, era un cansancio el que yo tenía que de verdad no podía. Y entonces busqué también una alternativa en alimentación, que bueno, ya platicaremos el tema de la fibromialgia, este es tu podcast, pero justo fue lo que me levantó. ¿A ti qué te motivó? Porque seguramente te viste como nublada en todos los sentidos y de pronto decir, o sea, voy a buscar todo eso, me voy a comer los libros, voy a sanarme. Pero ¿cuál fue eso que dijiste? Porque lo voy a hacer. ¿Por el amor a tu propia vida? Sí, yo creo que fue como no puedo ser víctima, ¿sabes? No puedo quedarme aquí. Si yo llegué aquí y soy parte de esta historia, lo mejor que me puede pasar es yo haberme equivocado. Porque si yo me equivoqué y yo me puse en este camino, en mí también está el gran poder de cambiarlo. Y entonces nunca me creí esa historia de que no había solución, de que tenía que seguir una ruta que iba a ir en decadencia en lugar de mejorar. Nunca me creí la historia de que mi cuerpo estaba atacando a sí mismo. Y entonces dije, ¿qué papel juego yo? Dije, ¿de qué forma, si esto es una enfermedad autoinmune, que está catalogado como cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, dije, ¿de qué forma yo me estaba lastimando? ¿De qué forma yo no he estado descansando, me he estado autoexigiendo? ¿De qué forma he contribuido a este diagnóstico? Y entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Y yo creo que eso fue lo que me motivó, el decir, no soy una víctima de esta historia. Yo soy creador de mi propio destino y en mí está la capacidad de hacerlo y de demostrar que sí puedo, ¿sabes? En este sentido. Eres la más valiente del mundo, de verdad. No sé, mi Pau, yo creo que... De verdad, te felicito mucho, porque cuando te sientes mal físicamente, te sientes mal emocionalmente y cuesta mucho trabajo. Creo que hay un tema también, como tú decías, emocional, ¿no? Uno de los pasos en este método es liberación emocional y hay otro que es crear comunidad, porque creo que cuando pasamos por estos diagnósticos de un día para otro te das cuenta que dependes de la gente. O sea, literal, yo me acuerdo en el hospital me tenían que acompañar al baño porque no tenía fuerzas, porque estaba súper cansada. Lo que tú dices de este cansancio crónico, yo me acuerdo los primeros meses después de mi diagnóstico, estar en mi casa, abrochar la agujeta, era un maratón. O sea, de verdad, vestirme, bañarme y todo. Después me tenía que costar 1 hora para recuperar mi energía y entonces seguir. Y es muy difícil concentrarte en estar bien cuando tienes todo esto encima. Y sí hay una parte emocional muy importante que creo que también tenemos que reconstruir nuestra historia. Yo creo que muchas veces en estas exigencias que estábamos platicando,
perdemos el foco y entonces estamos trabajando mucho hacia afuera. Y entonces somos personas, todos los que yo he investigado, tanto de condiciones autoinmunes como enfermedades crónico-degenerativas o el cáncer, son personas que viven mucho para los demás. Entonces eres la que le ayuda a todo el mundo, es la que tiene una solución, es a la que siempre pueden buscar y tienes un consejo y dejas de hacer lo que estás haciendo para los demás. Necesitas la aceptación de toda la gente para más o menos tú sentirte bien. Exacto. Y tiene una historia de vida. O sea, la verdad es que no lo hemos platicado nunca, creo que es la primera vez. Pero seguramente tu infancia no fue muy fácil. No, cero. O sea, la verdad es que no fue sencillo. Y hay ciertas cosas que te van marcando en la vida, ¿no? Y creo que sí es importante voltear a ver. O sea, yo tengo una huella de abandono de chiquita. Yo también, mi Pau. Sí. Por eso nos amamos. Exacto. Y entonces una de las cosas que a mí me ha servido mucho es como reconstruir esa historia. Entonces yo me acuerdo que me sentía extremadamente sola y siempre estaba rodeada por gente. Y entonces uno de los ejercicios es voltear a ver que si realmente estaba sola, y entonces me di cuenta que no. O sea, que realmente tenía mucha gente que me quería, pero a lo mejor yo no les estaba dando el tiempo ni el espacio. Y yo quería hacer todo sola, o yo me anticipaba y no permitía que la gente me ayudara a su ritmo y con sus capacidades. Tenía que ser a mi manera, en mis tiempos, bajo mis condiciones. Y eso es importantísimo voltearlo a ver, porque cuando pasas por una condición de salud, el otro se vuelve indispensable. O sea, se vuelve indispensable para ayudarte en tus terapias. Yo creo que he estudiado mucha gente y aquellas personas que tienen el apoyo de su núcleo familiar, ya sea de tu pareja o de tu familia, tienen muchísimas más posibilidades de sanar. Y el doctor Chatterjee lo dice, o sea, si no fuera porque mi esposa sigue la misma alimentación y el mismo ritmo de vida y tenemos los mismos objetivos, no podría sanar. Claro. Y es que... es tu núcleo de amor. Como nos haya tocado, ¿no? O sea, familias disfuncionales, no disfuncionales, como dices tú, en el momento que lo entiendes y que de verdad estás tan vulnerable y los necesitas, alguien de tu núcleo familiar o de tu amigo o de tu Exacto. novio o de tu marido, o sea, lo más cercano, siempre están ahí y siempre te ayudan a poder salir adelante. Y ¿sabes qué, Pau? Yo creo que también hay mucha gente que no tiene la fortuna de que su núcleo familiar los apoye. Ajá. Es una realidad. Yo conozco gente que no tienen esa fortuna. Pero entonces tienes que agarrar de algo. Y para eso sirven estos grupos como Alcohólicos Anónimos, claro. donde encuentras una tribu y encuentras gente que está pasando por lo mismo que tú. Y yo creo que... Te identificas súper bien. Exacto. Yo creo que mucha de la gente a la que empiezo a dar terapias y doy consulta para ayudarles en estos temas, se sienten acompañados porque saben que yo ya pasé por eso. Y entonces, cuando me cuentan de sus síntomas y me dicen, yo cuando llego a algún lugar y tengo que saber dónde está el baño porque no sé si algo me va a caer bien o mal, me va a dar diarrea y qué va a pasar con mi vida social, que además es algo extremadamente vergonzoso, me lo pueden decir sin tema, porque saben que yo ya pasé por ahí. Y el hecho de sentirte acompañado y decir, hay otra persona... Y que además ya está bien. Claro. Ajá, o sea, eso es guau, porque obviamente Sí. ves una ventana de esperanza. Claro, la verdad es que yo nunca te lo he dicho, mi Pau, pero me acuerdo que fuiste las primeras que estuvo súper pendientes de mí en el diagnóstico. Ay. Y me mandaste mi purecito de camote en un topper de vidrio, me acuerdo perfecto, para que no tuviera químicos. Y yo sí volteaba y decía, es que si Pau pudo y sigue teniendo esta vida y sigue liderando su empresa y todo, yo también debo poder, ¿sabes? O sea, sí fuiste para mí un ejemplo súper importante. Y creo que esto es voltear a ver a otras personas que te inspiren y que te den la fortaleza de decir, sí se puede. Sí. Pero entonces, ya vamos a llorar. Vamos a llorar, sí. Oye, pero entonces platícales a todos los que nos están viendo justo cómo pudiste. Porque ya platicamos todo lo que hay detrás, el tema emocional, el tema de que te contengan, el tema de cómo fue lo difícil de decir, lo voy a hacer y voy a salir adelante, pero ¿cómo es que tú lograste cambiarlo? Creo que son dos cosas fundamentales. Uno fue, cambié radicalmente mi alimentación. Y cuando digo radical no es, de repente me doy un gustito y me cuido de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo hago lo que se me da la gana. No, yo cambié drásticamente mi alimentación de un día a otro. Fue súper complicado porque no nos damos cuenta que la adicción más grande que tiene el mundo es la comida. O sea, te sientes mal y te comes una pizza, te sientes mal y te compras un helado.
Y somos adictos no solo por un tema emocional, sino también porque la mayoría de la comida está diseñada para generar esa adicción, ¿no? Y para pedir más y más y más. Y cuando comemos la mayoría de nuestros alimentos procesados, que procesados es todo lo que venga en una caja, en una lata, en un empaque, en un congelado, todo eso está tratado para durar más tiempo en la alacena. Y si es así, tiene muchísimos químicos que le van a costar más trabajo a tu cuerpo procesar. Entonces, si tienes un tema de poca energía porque tu cuerpo necesita sanar y todavía le metes más trabajo, pues ponerlo a trabajar a marchas forzadas, ¿no? Es como y obviamente se te va acabando la energía. Claro, porque en vez de utilizar la energía para sanar, está utilizando la energía para procesar esos químicos. Y además, todos estos alimentos tienen bactericidas que matan el microbioma del intestino. Y entonces, es un tema súper complicado porque eso es lo que yo creo que no estamos teniendo total acceso a información. ¿Qué sucede? Que somos más microorganismos que humanos. Para que nos demos una idea, Pau, el ser humano tiene 22,000 genes. Y cuando se puso este estudio del genoma humano, nos dijeron que en cuanto supiéramos cuál era el genoma humano, este número de genes, íbamos a poder sanar todas las enfermedades. ¿Y qué pasó? Que se hizo el proyecto y no las pudimos curar. No, y hay enfermedades nuevas, como llegó el COVID y ahorita que la varicela del chango. Del chango, no sé qué. Ajá. Pero nosotros tenemos 22,000 genes y somos estos humanos súper poderosos capaces de hacer millones de cosas extraordinarias. Una planta de arroz tiene entre 35,000 y 40,000 genes. ¡Wow! Una lombriz de tierra tiene 30,000 genes. Y aquí estamos nosotros, los grandes seres humanos, con 22,000. ¿Qué pasa? Que el 90% se calcula aproximadamente de todo este otro potencial genético y las funciones que hace nuestro cuerpo vienen de los microorganismos que comparten el organismo que tenemos. Entonces, si no tenemos variedad de microorganismos, no estamos haciendo todas las funciones que debe hacer nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo me acuerdo que me hice un test que a través de una prueba fecal te dicen exactamente qué microbioma tienes y cuál es, qué variedad, etcétera. Yo tenía poquitita variedad intestinal. No tenía casi nada de bacterias, no tenía mucho. Y sí, dicen que la salud viene mucho por el tema del intestino permeable, ¿no? Exacto, porque uno es, si no tienes la variedad de microorganismos que te ayude a hacer la digestión, o por ejemplo, mucha gente que tiene depresión, ok, sí tiene depresión y creemos que es un tema emocional y mental, pero el 80% de la serotonina, que es este neurotransmisor que produce felicidad, se produce en el intestino. Y si no tienes un intestino que genere esa serotonina, por más que vayas a terapia, no vas a salir de la depresión. Híjole, mi Pau. Exacto. O sea, ¿cuántos años llevas tú de estar justamente estudiando todo esto? Porque, o sea, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos y es algo súper, súper importante porque cuando lo sabes, ya no te puedes echar para atrás, no puedes taparte los ojos ante una realidad. Tomas mejores decisiones, ¿no? Yo llevo 3 años y medio, ¿no? Y creo que puedes tomar mejores decisiones. No te voy a decir, o sea, cambié drásticamente mi alimentación por años. Hoy soy un poco más flexible, ¿no? Porque mi cuerpo ya también me lo permite. Y creo que es lo que tenemos que hacer, Pau, tomar mejores decisiones. Nada más, es una cuestión de decisión, pero sí hay un tema físico-químico. O sea, sí somos adictos a los alimentos, sí somos adictos a nuestras conductas, porque hay un tema químico en nuestro cuerpo. Si yo estoy acostumbrada a generar adrenalina y cortisol para estar todo el tiempo activa y ser súper... Como yo. Y yo también. Que ya lo tenemos que platicar. Entonces, si yo voy un día en la mañana y como todos decimos, ay, hoy voy a cambiar y hoy sí voy a hacer las cosas y hoy no me voy a estresar y me voy a dar tiempo. Entonces, para las 10 de la mañana, tu cuerpo te va a pedir estresarte porque no está recibiendo todo lo que está acostumbrado a recibir, ¿no? Así como si estás acostumbrado a comer de una manera y de repente te pones a dieta, te va a costar trabajo. Lo mismo nos cuesta cambiar nuestros hábitos. Entonces, hay que entender que somos mucho más que un cuerpo. Somos una mente, somos unas emociones, somos un cuerpo físico. Y yo creo que para vivir en salud hay que armonizar todos estos cuerpos y entender que somos mucho más complejos.
Claro que yo tenía un tema de intestino, pero también tenía un tema de hígado y tenía un tema emocional y tenía un tema de concentración. Y entonces cuando empezamos a... desmenuzar. Exacto. Y empezamos a hacer una cosa bien. Por ejemplo, cuando hice todo mi detoxificación de metales pesados, que es un tema en condiciones autoinmunes, se me fue la niebla mental. O sea, Pau, yo era de las que abría un mail y decía, ¿a quién se lo iba a mandar? No me acordaba. Y entonces me ponía a hacer otra cosa y le decía, sí, y regresaba. O abría un WhatsApp y yo, ¿a quién le iba a contestar? Se me iba el avión durísimo y entonces también eso te empieza a afectar. Eso te frustra muchísimo y además te causa también muchísimo estrés. Sobre todo cuando es algo de la chamba. O sea, no es de que le vas a mandar un WhatsApp a Paulina. O sea, es de que algo importante y de pronto se te va. Boom, o sea, es como una cosa y te empieza a afectar entonces en temas de autoestima, en tema de performance, en tema de... ¿Cuál fue tu primero desmenuzamiento que tuviste? El de la comida. Comida número 1, porque para mí... ¿Y qué empezaste a comer? Empecé. O sea, si hay personas que nos están escuchando que tienen un problema así autoinmune, ¿cuál es la dieta que tú empezaste a hacer y que tú empezaste a ver cambios? Hay que hacer una dieta de eliminación donde se quitan por completo alimentos que son proinflamatorios, ¿no? En todas las condiciones, tanto autoinmunes como en cáncer, como crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, etcétera, hay la inflamación crónica de bajo grado. Esto quiere decir que nuestro cuerpo está diseñado para generar inflamación y restaurarnos. Si yo me pego, me tuerzo el tobillo, se me va a inflamar, temporalmente, en lo que sana, ¿no? Eso me ayuda y luego se me va la inflamación. Lo que está pasando con la mayoría de la gente o los que son diagnosticados con este tipo de condiciones, que no son contagiosas, ¿no? Es que tienen una condición de inflamación crónica de bajo grado. Quiere decir que constantemente están inflamados y entonces empieza a dañar los tejidos. Entonces hay que quitar esas cosas. Mucha gente me dice, ¿no es mejor que empiece a agregar? Y entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Que te deje de pegar o que te pegue y luego te sobe? No, pues que te deje de pegar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Y cuáles son los alimentos que quitas para poder desinflamar? Exacto, principalmente gluten, lácteos, de ahí podemos pasar a soya, a maíz y a nueces. Son como los 5 grupos. Y que justamente son los que causan muchas alergias, ¿no? Exacto, porque las alergias es un tema autoinmune, tu cuerpo deja de poder reaccionar. Entonces, número 1, hacer una dieta de eliminación y a su vez empezar a agregar nuevas, muchas frutas y verduras. Idealmente deberíamos de comer 30 variedades de frutas, verduras, hierbas y raíces en una semana. Y es ahí donde se pone complejo. Trato, la verdad. Y luego es que siendo por consciente... ejemplo, a ver, danos la lista de los 30, porque yo así y soy chef. Y me los dices y no llego a los 30. ¿Sabes qué pasa, Pau? Que también nos hemos olvidado de que hay familias dentro de un mismo alimento. Por ejemplo, hay manzana roja, verde, amarilla, ¿no? No, pues así sí llego a los 30, mi Pau. Exacto, y entonces ahí o sea, a veces comas cebolla blanca, a veces amarilla, a veces morada, y entonces los vas variando. Y ya no es comprar 1 kilo de manzana roja, sino compro 2 rojas, 2 naranjas, y así me la voy llevando, y cada alimento está alimentando a un diferente tipo de microorganismo. ¿Y las proteínas? Proteínas yo creo que son importantes y tienen un lugar en la alimentación, pero nuestro plato debería de ser un 60% frutas y verduras. Entonces, todo lo demás lo vas a componer de carbohidratos, ¿no? A lo mejor un arroz, a lo mejor vas a meter una proteína, pero la mayoría de tu alimento tiene que venir de la tierra. Okay. Y es ahí donde a veces es complejo. Y que de preferencia sea orgánico. De preferencia, ¿no? De preferencia orgánico o carnes de libre pastoreo. O sea, creo que entre más empiezas a investigar, más purista te vuelves, ¿no? Sí. Por decirlo de una manera. Pero, ¿y qué relación podría tener esto con ser vegano o ser vegetariano? Creo que son decisiones que toma la gente y depende de en qué parte de la vida estás y por qué lo vas a hacer. Pero yo me refiero justo en el punto en que estoy súper enfermo, necesito desinflamar. ¿Qué pasa ahí? O sea, tú sí comes carne, tú sí comes pescado, pollo, o sea, ¿cómo está ese tema? Sí como, pero durante mucho tiempo lo comía 2 veces a la semana. Okay. O 3 veces a la semana y la mayoría ¿Y era... con?
¿Pollo? Empecé comiendo primero pescado Okay. y eliminé todos los tipo? pescados de aguas profundas, que son los que más acumulan mercurio, como el atún, el salmón, por ejemplo. Si es de granja, viene con muchísimos químicos y es horrible, entonces tratar de pesca libre. Pero también siento que te puedes ir a los extremos. Yo creo que la gente que pasa por condiciones de salud agudas se tiene que ir a los extremos porque estás en un extremo. Ajá. Entonces te tienes que ir al otro lado. No, y además hay que tomar en cuenta que estás hablando de tu cuerpo. Y de tu vida. Sí. Tal cual. Entonces, yo creo que estás en un extremo, te tienes que ir al otro extremo. Pero quienes están en el medio y en todas estas líneas de grises pueden tomar decisiones e ir poco a poco tratando de vivir en salud, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo tenía que tomar butirrato porque como no tenía diversidad intestinal, el butirrato lo producen los microorganismos. Entonces, si no había bichos que estuvieran generando eso, que son ácidos grasos de cadena corta como el omega 3, no podía, ¿no? Entonces lo tenía que suplementar. Entonces creo que también la parte de suplementación es importante, pero hay que ir con alguien que sepa. Creo que lo que está pasando hoy en día es que todo el mundo se está tomando miles de cosas y ¿por qué te las tomas? Pues si porque vas a lo la leí. farmacia y, ay, este me lo recomendaron, este también, y te llenas de suplementos que además no son tan buenos porque no vienen tan limpios, ¿no? Como tú lo platicas. Sí, hay que también tener cuidado de que estas, como tú decías, me puedo comer una manzana que es transgénica, que tiene miles de pesticidas, o me puedo comer una manzana que a lo mejor no está tan bonita, porque eso es lo que sucede cuando empezamos a comer más orgánico y de la tierra. Sí, y que aparte no te dura tanto. O sea, cuando compras orgánico, pues lo tienes en tu refri y a los 2-3 días se te echó a perder. Pero, pues vale más la pena estar haciendo esa compra que estar pidiendo... Ay, me duró 15 días mi manzana, ¿no? Exacto. Pues imagínate qué tiene. Exacto. La cosa es empezarnos a preguntar. Yo creo que también es una cuestión de preguntarnos e investigar. En México, por ejemplo, estamos muy regulados por lo que acepta en Estados Unidos, ¿no? La FDA y todos estos organismos. Pero sí, por ejemplo, en temas de maquillaje, que también están plagados de químicos, en Europa hay una legislación mucho más amplia. Entonces, algo tan sencillo como McDonald's, por ejemplo, la fuente de sus aceites, de sus sales, de sus ingredientes es muy diferente en México, en Estados Unidos y en Europa. Wow. Una cadena que está diseñada para que te sepa igual. Ahora hay que empezarnos a cuestionar, porque no el hecho de que las autoridades gubernamentales lo hayan hecho válido quiere decir que no es dañino para tu cuerpo. Entonces, hay muchísimos ingredientes allá afuera que son cancerígenos, que claro, cuando aceptaron una galleta, pues tiene una cantidad chiquititita. Pero si tú comes ese mismo ingrediente en el pan de la mañana, en la galleta, en la lata, en el jugo, se acumula. Y entonces es el factor acumulación lo que hace que nos enfermemos. No es que lo haces ocasionalmente. Y lo que está pasando hoy en día es que vivimos en estas dietas artificiales y el factor acumulación es altísimo. Claro. Y nunca le damos a nuestro cuerpo la oportunidad de descansar, de equilibrarse y regresar. Y entonces, si tengo una mala dieta, pero además estoy estresada todo el día, pero además me enojo con toda la gente, y entonces estas hormonas también empiezan a intoxicar mi cuerpo, aunque yo las estoy produciendo, también las tengo que detoxificar. Entonces nuestros cuerpos llegan a un punto donde están saturados. Cuando tú empezaste tu dieta, ¿qué comías? Comía. Literal. Fue muy frustrante, Pau, porque yo vivía de harinas y de quesos y pasteles. De todo, comía de todo, era delicioso. Entonces, yo me acuerdo que decía, todo me sabe dulce, o sea, me comía una espinaca y me sabía dulce. Yo decía, quiero algo salado, porque para mí lo salado era pan, ¿no? Entonces, era muy frustrante. Pero sí comía frutas y verduras todo el día. ¿Huevo? Huevo dejé de comer también. También. O sea, pura fruta y verdura. Durante, yo creo que 3 meses, sí. Y enflacaste muchísimo. Enflaqué muchísimo en el hospital. Ajá. Y lo que pasa con temas gastrointestinales como el Crohn es que no absorbes. Entonces, comes y no engordas. Para mí, un signo de salud es que subo de peso, porque quiere decir que ya está absorbiendo. ¿No? Y entonces... ¿Tus 3 primeros meses, pura fruta y verdura, cocida, cruda? ¿Cómo empezó? Empecé todo cocido, justamente porque al ser tan sensibles mis intestinos, y porque además estaban llenos de úlceras, no toleraban fibra natural. Entonces,
100% cocido y poco a poco fui integrando. ¿Y te quitaste todas las medicinas de los doctores o lo ibas llevando junto con No, medicinas? lo llevé junto con ellos, sí, no, fui súper de la mano con ellos y trabajando viendo qué puedo ir modulando, ¿no? Al principio estaba llena de cortisona y la cortisona no la puedes mantener por muchísimos tiempos o no es lo ideal. Te daña muchas cosas, te engorda, sí. O sea, la cortisona es tiempos súper chiquitos. Exacto, entonces pues tuve que ir modulando eso. Pero yo creo que también es toda la otra parte que podemos hacer nosotros que no te dice el doctor. Entonces creo que sí es buscar a un nutriólogo, pero nutriólogos que sepan. A mí me dieron una que no sabía nada. Luego, la verdad es que mi proceso ha sido muy empírico, pero creo que sí existe gente que te pueda acercar a llevar de una mejor manera, como el doctor con el que tú fuiste, Pau, ¿no? Que te dijo, hay que cambiar radicalmente, y creo que fue un proceso muy similar. Sí, yo durante un año desayunaba huevo, por eso te preguntaba del huevo. Comía alcachofas, espárragos o espinacas con carne de res. No podía nada de otra cosa. Me dejaba tomar una copa de vino tinto al día y me dio un suero que preparábamos con agua, miel de abeja, bicarbonato y sal. Esto era como muy definido para la fibromialgia. Y yo decidí que yo no quería tomar medicinas porque justamente el tema de la fibromialgia, que ya lo platicaremos en otro podcast porque es como muy cañón, te tienen que dar como antidepresivos y cosas que no te dan, que para el dolor y demás. Y yo no quería dejar de vivir la vida en vivo, ya sabes, porque la vida se vive increíble en vivo, no estar así como adormilada ni nada, y menos por mi forma de ser, mi personalidad, etcétera. Pero la dieta y lo del suero, de verdad es que de tener un cansancio muy extremo a los 5 días, yo ya era otra. Sí. Entonces te queda más que claro que la dieta es algo muy significativo e importante para poder sentirte mejor. 100%. Entonces tú de frutas y verduras, 3 meses. Y empezaste a ver un cambio. Vi un cambio, Pau, pero al mes. O sea, yo me acuerdo que salí del hospital, empecé con mi propio proceso. Tomo jugo de apio todas las mañanas, es algo que soy rigurosa. Puro jugo de apio. ¿Ese para qué nos sirve? La verdad es que uno de mis gurús es Medical Medium. Ajá. Y él lo recomienda mucho y te ayuda para detoxificar, o sea, te ayuda a eliminar impurezas, te ayuda a hidratarte, te ayuda a eliminar la niebla mental, te ayuda a, sobre todo, generar un ácido clorhídrico para que puedas digerir los alimentos. Toda esta gente que tiene reflujo, que se inflama al comer, es porque no estamos pudiendo digerir bien. Y entonces lo que sucede es que no digieres bien en el estómago y cuando bajan el alimento al resto del tracto digestivo, son moléculas muy grandes. Y entonces, si tienes este intestino permeable, justo lo que decías, salen moléculas, llegan a la sangre y te empiezas a intoxicar todo el cuerpo. Y entonces, ¿Y el jugo de apio, o sea, tú orgánico en ayunas, a todo mundo. Ajá, pero de que empiecen de poquito en poquito, ¿es pesado o el vaso desde el principio? Yo empecé con el vaso desde el principio, empecé con 250 mililitros, ahorita ya tomo 500, pero hay gente que he conocido... O sea, tienes arsenales de apio en tu casa. Todo lo que hay en mi casa es apio. Pero sí, y hay gente que yo he conocido que no pueden más de un shot. ¿Por qué? ¿Qué les da náusea o les da diarrea. Entonces lo que yo digo es, no lo quites, empieza a generar esa tolerancia. Yo, por ejemplo, me tomo todas las mañanas mi jugo verde, que le pongo manzana, apio, espinaca y no me acuerdo qué otra cosa. ¿Alguna fruta? Piña, manzana. Manzana. Sí. Manzana, y pepino. Y pepino. ¿Cómo lo ves? Es maravilloso. La verdad es que lo que tiene el jugo de apio es que no reemplaza un desayuno. Es como si fuera medicina. Entonces te tomas, como mucha gente que toma agua, es en ayunas, jugo de apio, y luego viene el desayuno, que puede ser un smoothie verde, como estás diciendo, o a veces como fruta, o avena con fruta, y la avena siempre la cozo en agua, no en leche. ¿Ya no tomas nada de lácteos? No. O sea, de tu pastel de cumpleaños no te puedo regalar uno más que uno especial. O te digo, en ocasiones especiales me doy estos permisos, ¿no? Pero como ya siento que no me cae tan bien. ¿Y tu cuerpo lo resiente? O sea, tú que te cuidas así siempre y ya te sientes al 100%. Yo creo que mi cuerpo lo resiente, también depende de en qué momento de la vida estoy. O sea, si estoy súper estresada y me doy un permiso... Ya valió. Ya, o sea, lo siento el doble, ¿no? Pero también... ¿Te inflamas o diarrea? ¿O las dos cosas? Okay. Sí, varía mucho. La verdad es que yo creo que cada persona es diferente. Sí, entonces,
Lo que a mí me cae bien, a otras personas no les cae bien, pero sí creo que hay que seguir como un tema de detoxificarnos, y detoxificar es alimentos, emociones, formas de ser, aprender a manejar el estrés. O sea, yo sí creo que me reinventé un poco. Sí, es una chamba. ¿No? Sí, es una chambota, mi Pau. Es una chamba. Sí. Bueno, entonces, frutas y verduras los 3 primeros meses. Al mes te empezaste a sentir súper bien. Mucho mejor, mucho ¿Y luego mejor. cómo empezó toda la introducción del resto de tu dieta? Fue poco a poco. La verdad es que fue midiendo qué funcionaba, qué no. Busqué panaderías libres de gluten, entonces ya podía comer eso. Pero al final del día, todo sigue siendo procesado. Entonces, tratar de comer lo más cerca a como nos los dio la naturaleza y darte estos permisos. Y yo creo que es un tema más intuitivo de decir qué me gusta, qué no me gusta y entender para qué sirve cada alimento. Por ejemplo, yo como tú comía muchas alcachofas, espárragos, coles de Bruselas, arúgulas, todos estos que son como más amargos, ayudan mucho al tema de vesícula y hígado. Y yo necesitaba trabajar esos órganos, entonces... Y tu cuerpo mismo te lo pide. O sea, Sí. esa parte intuitiva sí es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que me puse a investigar mucho y creo que también empecé a ver cuáles eran los... Hay un libro maravilloso de Medical Medium que son de 52 frutas, verduras y hierbas y que te dice también el significado emocional de esa verdura. Entonces, a veces es como... ¿Qué se me antoja? Y busco también como ese significado emocional. ¿Y sí? Sí, muchas veces sí A es. ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, las blueberries tienen, las que son salvajes, generalmente pasan condiciones extremas, ¿no? Entonces, nos ayudan a tolerar mejor el estrés porque justamente como pasan por temperaturas súper altas o muy bajas o a veces sobreviven incendios, imagínate la resiliencia. esos blueberries. Exacto. Y esa misma resiliencia te la pasan a ti. Entonces creo que si empezamos a ver a la comida como información, nos ayuda muchísimo a entender para qué la usamos, por qué también hay frutas de temporada, ¿no? Pues porque la naturaleza, Dios nos ha dado esta capacidad de lo que... ¿no? Y creo que estamos en una época en que poco a poco estamos regresando más a entender lo importante que es estar cerca de la naturaleza sin dejar atrás toda esta tecnología que también es maravillosa. Y Pau cambió. Sí. Sigo cambiando. O sea, volteas porque todo, ¿eh? O sea, eres mucho más, como amor y paz. O sea, cuando yo te conocí sí. Eras mucho más así propia, toda perfectamente peinada, arreglada, tacón, ya sí. Sabes. Y de pronto, pues, te vemos como más relajada, más feliz, más amor y paz, más en esta onda como hice mucho trabajo. Bohemia, ¿no? Yo creo que estoy más conectada con mi intuición, más cerca de la naturaleza. No quiere decir que no sigo siendo esa Paulina autoexigente, disciplinada, ¿no? A veces un poco neurótica, pero creo que sí es conectar más contigo. Y una cosa que me sirvió muchísimo es aprender a manejar el estrés. Para mí la meditación es básica, o sea, yo sí tengo que meditar todos los días porque si no, la loca se sale de la casa, entonces necesito estar en balance. Oye, pero a mí me dicen de lo de meditar y a mí me cuesta un buen de trabajo. O sea, en serio que digo, a ver, ya voy a meditar, ¿no? Que si la vela y entonces vas contando y respirando y de pronto ya se me fue. O sea, ya estoy pensando que si el trabajo, el pastel, el programa, ¿sabes? La receta. ¿Cómo puedes hacer para verdaderamente enamorarte del tema de la meditación y hacerlo bien? Porque yo no puedo. Yo creo que todos estamos ahí. Yo empecé a meditar, me acuerdo, la primera vez que medité tenía 18 años y estaba en una clase de yoga. Y me pareció muy raro que me empezaran a decir, concéntrate en el pajarito que está fuera de la calle y que empiezas a ampliar tus sentidos y a poner atención en algo, ¿no? Porque nuestra mente está todo el tiempo en muchas cosas. Y lo dejé. Y luego traté de volver a meditar y no podía. Y me acuerdo que cuando empecé más fue que hacía ejercicio y entonces terminaba mi cuerpo tan cansado que entonces mi mente ya estaba más relajada y podía meditar. Y meditaba 1 minuto, Pau. Y me parecía... Eterno. Ajá. O sea, imposible. Y yo creo que fue esta determinación de estar mejor que dije, mucho ha sido mi tema de caos mental, que todo el tiempo pensaba y muchas veces todavía me pasa que me despierto con algún pendiente a mitad de la noche porque mi mente va mucho más rápido que mi cuerpo y entonces tengo que equilibrar. Y creo que es disciplina. Es como cuando vamos al gimnasio, no es como que la primera vez vas al gimnasio y te encanta y te duele ya aguantas la hora de hacer ciclo. Exacto. No, estás en un burpee y sientes que te quieres morir, ¿no? Y vas agarrando resistencia. Entonces creo que estamos acostumbrados a pensar en estos músculos físicos,
pero existen músculos mentales, ¿no? Y entonces hay que tener esa disciplina y ejercitarlos. Mental, y ejercitarlos. Todo ¿Qué nos músculo. recomiendas para empezar a hacerlo? Empezar con respiraciones. La verdad es que la respiración tiene el gran poder de centrarnos. Entonces hay una respiración increíble que es 4-4-4. Te imaginas un cuadrado y entonces respiras, inhalas en 4, sostienes 4. Ese es el que me dijo Santi, mi hijo. Exacto. Pon una vela y haces 4 respiraciones, luego descansas, luego otra 4 y así. Exacto. Y si inhalas en 4, sostienes 4, exhalas 4, sostienes 4. Y así te vas tu cuadrado. Se me hace que esa es la mejor. Esa es maravillosa. Para empezar. Es que está muy sencilla. La cosa es empezar y luego lo vas subiendo y lo vas subiendo y vas creciendo tu tolerancia. Como cualquier cosa en la vida hay que ejercitarla, Pau. Entonces yo le invitaría a la gente a que no se desanimen. La verdad, inténtenlo. Se van a frustrar. Es mentira que no pasan pensamientos por tu cabeza. Pasan pensamientos todo el tiempo. Lo que tienes que hacer es como nubes. La nube está ahí y va a pasar, ¿no? Y creo que también hay... Y no exigirte de tengo que estar con la mente, porque entonces ya desviaste justamente el tema de la meditación. ¿Hoy tomas medicinas para dormir? Tomo melatonina a veces. A veces sí tengo que tomar melatonina justo por este tema de estrés. Sí. Creo que es como muy personal. La verdad es que no me encanta hablar de suplementos abiertamente. Creo que, por ejemplo, hay una deficiencia de vitamina D, pero primero de tomar vitamina D, sal al sol. La gente no toma sol, la gente le tiene mucho miedo a estar expuestos al sol y la realidad es que si nos exponemos al sol empiezan a generar cambios increíbles en nuestro cuerpo. Generas vitamina D, que en realidad es una hormona que nos ayuda a regular nuestro sistema inmune, es precursora de la melatonina, entonces vas a poder dormir mejor, vas a tener más capacidad de adaptarte a los cambios durante el día. Entonces, es salir al sol, Pau. 20 minutos. Sí. Que igual le puedes contestar esos mismos mails o checar tus redes, 20 minutos al sol. Sí, pisar el pasto, o sea, tener ese contacto con la naturaleza. ¿Hoy tomas medicinas para el estómago? Hoy sí, dejé de tomar durante 3 años y justamente entré en una etapa de muchísimo estrés. No cuidé mi alimentación, no cuidé mi sueño y regresé a ser la Paulina que era antes. No. Y me desajusté. Porque ya no eres la Paulina de antes. ¿Sabes qué pasa, Pau? Que yo creo que tenemos esta como supercarretera por la que es bien fácil irnos. Entonces, una vez que llegaste a un extremo de un diagnóstico, te tienes que estar observando y autorregulando. Y la verdad es que no lo hice, ¿eh? Me dejé ir como gordo en tobogán, me salí de balance y hoy tuve que regresar a tomar medicinas y me costó muchísimo trabajo. Sí, porque ya no va con tu filosofía. Y entonces me costó entender que son muletas y a veces las tenemos que utilizar. Y una amiga me decía, Pau, imagínate que no pudieras tomar nada. Sí, ¿no? Dije, claro, ¿no? Entonces... Tampoco exigirnos cuando no podemos. Porque Exacto. Ahí también entra nuestra exigencia, el decir, Exacto. Yo ya lo había logrado, entonces no... Pues sí, pero si no puedes... Si en este momento no lo puedo, no me voy a castigar, me voy a dar otra vez muchísimo amor y voy a decir, ¿qué hice bien que funcionó? Porque de verdad, Pau, fue horrible, empecé a cuestionar todo. Dije, funcionó lo que hice, no funcionó lo que hice, todo lo que he estudiado. O sea, me entró un tema de perdí propósito, o sea, fue muy feo. ¿Hace cuánto te pasó? Hace un mes. Ay, mi Pau. Sí, horrible. Entonces, justo ahorita, pero ya vas como de salidita. Yo ahorita justo como que estoy en esta etapa de entender que sí hice bien. Y estoy volviendo a recuperar todos esos pasos sin recriminarme, sin exigirme y entender que tengo que hacerlo con la misma compasión que lo hice al principio. Y yo creo que el universo es mágico y estoy empezando a ayudar a otras gente y estoy viendo que eso le está ayudando a otras personas. Entonces, de alguna manera... Es que eres ser humano. Exacto. Los seres humanos podemos de pronto equivocarnos, tomar alguna mala decisión. Lo importante es darnos cuenta y no seguir tomando malas decisiones. Claro. ¿No? Recalibrar y decir qué necesito hacer. Y sobre todo empezar por ti, cuidarte y amarte profundamente. Totalmente. Y darte cuenta que nos podemos equivocar y que nos caemos y volvemos a levantarnos. Y poner límites, ¿sabes? Y a veces creo que en estas personalidades nos cuesta mucho trabajo ponernos límites a nosotras mismas. Y a los demás. Sí. O sea, porque les queremos dar gusto a todos y queremos estar bien con todos y queremos ayudar a todos. Y pues eso no se puede, porque obviamente recae en nosotros y en nuestra salud y en cómo nos sentimos. Y para poderle dar a todos los demás
todo lo que realmente quieren de calidad, necesitamos estar bien primeramente nosotras mismas. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que sí, es como aceptarnos como estamos, entender en qué etapa estamos. Y entonces ahorita estás comiendo pura fruta y verdura. No, estoy comiendo más normal, mucha fruta, mucha verdura. Sí. Pero creo que en este caso, mi gran desequilibrio fue más un tema de estrés que otra cosa. No de la alimentación. La descuidé, pero lo principal fue que no le di oportunidad a Paulina de descansar, de recuperar su energía, porque es una realidad. Gente como tú y como yo, Pau, que ya pasamos por un tema de un diagnóstico de una condición autoinmune, es muy difícil regresar al punto cero. No, pues, o sea, va a haber gente... No lo vamos a lograr. Hay gente, la verdad, que yo sí creo en estas remisiones increíbles. Yo he vivido sin medicina, sintiéndome con una energía increíble, pero requiere también de otro tipo de energía en disciplina. Requiere de tu alimentación, de tu meditación, de tus horas de dormir. Exacto. De cuando te estás empezando a estresar, no dejar que el cortisol y todo este estrés te llegue. O sea, son otros tipos de esfuerzos. Exacto. ¿No? Y entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es aprender de ahí y esperar que otras personas también no lleguen a estos límites, ¿no? Claro. Que eso es lo que yo trato mucho de decir. Si vives con síntomas, no es normal. No es normal que te duele la cabeza todos los días. Sí, no es normal que tengas que tomar pastilla para el dolor, colitis, para el dolor, para circular, dormir, para... No es normal que tengas que tomar café, algo tan sencillo como eso. Si tienes que tomar café para circular, no es normal. Tu cuerpo debe de poder regenerarse al dormir y despertar con energía para hacer tu día. Si tienes que tomarte un café para circular, para tener energía, para sentirte despierto, no es normal. Y es algo tan sencillo como eso, que hemos acostumbrado a que como todo mundo lo hace, está bien. Pero el hecho de que todo mundo lo haga no quiere decir que está bien, y no quiere decir que está bien para ti. Y sobre todo, como decimos, o sea, cada ser humano es completamente individual, completamente único e irrepetible. Entonces... Pero ¿sabes qué, Pau? Es diferente decir, tomo café porque me gusta, porque lo disfruto, porque es parte de mi ritual de la mañana, a lo tomo porque lo necesito. Y mucha gente lo toma porque lo necesita. Y es ahí donde uno tiene que empezar a cuestionarse. Y entonces dejas de comer una lechuga o una ensalada porque te inflama, entonces estamos buscando la cosa de raíz o estoy quitando algo sin saber que me lo está provocando. Claro. Entonces creo que lo fundamental es llegar a la raíz. Y muchas veces lo que pasa en el consultorio es que llegamos con un doctor, como tú decías hace rato, con un diagnóstico y nos dicen cómo se le llaman a ese número de síntomas, pero no nos dicen qué es lo que lo está causando. Y nosotros tampoco nos ponemos a investigar. Y entonces yo veo a toda esta gente que ha tenido remisiones de cáncer o de condiciones autoinmunes o que han revertido sus diabetes, y lo que hicieron fue ellos mismos empezar a cuestionarse, a investigar y a tratar de llegar a la causa. ¿Qué fue lo que me lo provocó? Entonces lo importante es entender qué me está pasando. Y eso puede tener, como decíamos al principio, muchas dimensiones en todos nuestros cuerpos. Yo sí creo que no somos solo un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, y todos estos crean esta experiencia que soy yo. Entonces tengo que voltear a ver todo lo que compone a Paulina para entender dónde se salió de balance. Pau, hay mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Me encantaría que puedas hablarle directamente a la cámara y decirles a estas personas que tienen dolencias, enfermedades, que sienten que de verdad ya se van a morir, que están sufriendo, ¿qué pueden hacer? Creo que lo primero que tienen que hacer es creer que hay otra manera de hacer las cosas y que crean que es posible llevar su condición distinto. No tiene que ser exactamente el camino que hemos acostumbrado a ver. Creo que eso es número uno. Cree que puedes vivir y hacerlo diferente y que en ti está el poder. Yo siempre digo, conecta con tu poder sanador. Hay un ser que todo el tiempo está buscando que tú vivas mejor. Y entonces vuelve a conectar con eso que está dentro de ti y te va a dar las herramientas y la disciplina para salir adelante. No, a ti, mi Pau. ¿En dónde te encuentran? Porque no hay nada mejor que ir con una persona
que ha pasado por lo mismo y que hace esa conexión, que te entiende, que tiene esa empatía y ese gesto de amor tan grande como lo eres tú. Ay, gracias, mi Pau. La verdad es que yo ayudo preferentemente a personas que han pasado por temas gastrointestinales, condiciones autoinmunes como Crohn o CUSIS, donde tengo el mayor expertise. Pero sí creo que estos 9 pasos que he desarrollado te pueden servir para cualquier condición, ¿no? Doy consultas en línea, las hago... Tengo pacientes de varios lugares. La verdad es que tengo Eso está guau, porque sí, de cualquier lugar del mundo la pueden contactar. Exacto. Entonces, estoy ayudando a una persona en España, otra está en Cancún, otra está en Puebla. Tengo varias personas. Y es un programa, por lo menos 4 meses, donde empezamos a entender dónde estás, cuáles son tus síntomas, cuál es tu historia de vida también, para poder empezar a modificar como quiera el paciente. Para mí me gusta ser muy drástica si estás en un periodo agudo, pero si no, podemos ir paso a paso, porque no todos estamos listos para hacer esos cambios. Y creo que algo importantísimo para mejorar la salud es tener compasión. Y la compasión es muy diferente a la lástima. La lástima es, siento feíto por ti y entonces como que te veo menos. La compasión es, te entiendo, me pongo en tu lugar y no necesariamente te veo menos. Al contrario, te acompaño. Ay, qué bonito. Y entonces es justamente eso. Creo que cuando yo no tuve la fortuna, no sé tú, Pau, pero yo no conocía a nadie con Crohn. Yo no tuve una nutrióloga que me dijera qué era lo que tenía que tomar. Yo todo lo tuve que hacer sola, ¿no? Y entonces creé este propio método, sí investigando mucho, tomando información de varios lugares. Y sí quiero poder ayudar a otras personas a que lo vean mejor. Yo creo que hay personas que van a poder alcanzar la remisión. Va a haber personas que no, pero siempre se puede vivir mejor. Claro. Y entonces es entender y tener también esta compasión contigo de decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Porque creo que también es una pregunta muy válida. ¿Realmente estás dispuesto a hacer todo? O sea, ¿realmente estás dispuesto a cambiar de relaciones, a cambiar de trabajo, a modificar tus hábitos, a dejar de comer? Neta, ¿sí estás dispuesto? Porque muchas veces es, ok, sí quiero estar mejor, pero no lo quiero dejar. Uh-huh. Entonces, si esos hábitos son los que te llevaron a enfermar, no vas a encontrar la salud. Entonces, creo que es un proceso, no es tan mágico como tomarte una pastilla. Y yo creo que también es muchísimo de ser sincero hacia ti mismo. Porque puedes engañar a cualquiera, pero a ti mismo no te puedes engañar. Y creo que también es como conectar con uno, ¿no? Hay que volvernos a arraigar en nosotros mismos, porque a veces en estas distracciones nos perdemos. Y entonces tenemos que volver a escucharnos y volver a conectar. Y entonces uso mucho medicina mente-cuerpo, tomé un curso en Harvard, para entender cuáles son estas cosas que podemos hacer para equilibrar, porque no podemos separar la mente del cuerpo, ¿no? Al final del día, los neuropéptidos son como estas sustancias, como la serotonina, GABA, dopamina, y lo que ha descubierto la ciencia es increíble, Pau, es que el 90% de nuestras células tienen receptores de estos neuropéptidos. Entonces, literalmente tu cuerpo te está escuchando. Entonces, si tú estás estresado, literalmente tu tobillo, tu pantorrilla, tu hígado, todo está estresado. Por el contrario, si estás generando emociones de alta vibración como compasión, alegría, amor, todo tu cuerpo está vibrando en esas emociones. ¡Ay, qué preciosidad! Y entonces lo que trato de ayudarle a la gente es entender esto para tomar la decisión de dónde quiero estar. No, pues definitivamente queremos estar del lado de la alegría, el amor, la compasión, la felicidad. Y entonces es decir, ¿qué puedo agradecer? Y creo que eso es algo con lo que me encantaría dejar a la gente. Siempre que estés pasando por algo difícil, busca algo que agradecer. Y siempre hay mucho que agradecer, mi Pau. Exactamente, siempre hay algo que agradecer. No importa que estés en un escenario súper complicado, siempre tenemos cosas que agradecer. Y si empiezas a hacer una lista de todas las cosas que sí tienes, eres mucho más afortunado, vives mejor tu condición, puedes hacer muchas más cosas que si siempre estás buscando lo que te hace falta, ¿no? Entonces creo que eso es número uno, aunque, no sé, cuando tú has estado súper cansada o has estado sintiéndote mal, que ya no puedes y que dices, tengo que hacerlo por mis hijos, por mi esposo, ahí empiezas a agradecer. Agradezco, claro, ¿no? Tener que tengo a mis hijos, que tengo a mi mamá, mi papá, mi hermano, a mi esposo, mi familia. Sí. Y entonces es más fácil, ¿no? Yo creo que una de las cosas que he aprendido es, yo lo hice como con mucha exigencia, con mucha disciplina,
ya hay otras formas de hacerlo. Entonces invito a la gente a que se tengan muchísimo amor, muchísima compasión. Sanar no es un camino lineal, hay altas y bajas, y hay que celebrarnos esas pequeñas cosas, porque para mí un día el decir ya no es un maratón haberme metido a bañar, es un gran logro. Sí, ¿sabes? Y agradeces. Exacto. Y te agradeces a ti misma que llegaste hasta ese punto y lo pudiste hacer. Exacto, y no te compares con los demás. Cada quien tiene su proceso. Va a haber gente que lo va a lograr en cierto tiempo, hay gente que va a lograr en más, en menos. Lo importante es que tú tengas la determinación y la voluntad. Y Medical Medium, que es de estos de mis grandes gurús, él dice que para sanar a una persona tienes que voltear a ver no solo la parte física, sino también el alma, el espíritu y el corazón de la persona. Entonces, volteemos a vernos esas partes de nosotros para entender dónde estamos, qué podemos hacer mejor, de qué manera nos podemos acompañar a nosotros mismos en este proceso, porque sí creo que siempre hay una mejor forma de vivir las cosas y todo empieza en nuestra mente. Y sabes que definitivamente esta plática que hemos tenido contigo a mí me deja muchísima enseñanza, porque no nada más es la gente que se siente enferma y la gente que esté mal, sino la gente que también esté súper bien. Esta filosofía tan linda de agradezco, me doy cuenta de todas las bendiciones que tengo, me parece que es increíble y que además es una manera de poder literalmente cambiar el mundo. Totalmente. Uno de mis grandes gurús también es el doctor David Hamilton, y él dice que la amabilidad es capaz de cambiar al mundo, porque un acto de amabilidad, si lo ve otra persona, se reproduce más que el COVID. O sea, pasa 5 veces a personas. Entonces, si tú le cediste el paso a alguien, si tú le diste una sonrisa a otra persona, alguien lo va a ver y va a ser más generoso con otra persona. Entonces, es más fácil. Y yo no digo que no tenga periodos de enojo y que me estreso y que me salga. Amaneciste con el pie izquierdo, porque pues hay días que estamos así, ¿no? De malitas. Exacto. Y entonces, el otro día me pasó con un amigo, me mandó un correo y yo estaba incendiada. O sea, de verdad, Pau, me desperté a las 5 de la mañana todavía enojada. Entonces dije, híjole, si me está generando esta confrontación es porque algo me está queriendo decir, ¿no? Hay algo que no me gusta. Y entonces empecé a agradecer. Dije, ¿qué puedo agradecer de esto que me tiene triggereada, ¿no? Y dije, ok, agradezco que se preocupa tanto por mí para hacérmelo ver, ¿no? Agradezco que me da la oportunidad de cambiarlo y mejorar. Agradezco, y empecé a pensar en más cosas, y entonces no quiere decir que no me salga de balance, pero quiere decir que en vez de haber contestado ese correo con toda la mala vibra y feo y mal, que hubiera generado más tensión en la relación laboral, fue un gracias por hacérmelo notar, lo voy a tratar de modificar, Y cuando terminaste ya estabas mucho más en paz. Estaba mucho más en paz. La otra persona me dijo, perdón, no te lo debí haber mandado de esa manera. Entonces, creo que es voltearnos a ver y decir de qué manera yo puedo cambiar todo lo que está a mi alrededor, sin dejar de ver que no somos perfectos, que nos vamos a enojar. Hay mucha gente que yo creo que también tiene esta creencia de que la gente que es espiritual no se enoja y entonces no tiene que vivir en abundancia. No, o sea, estamos viviendo en este universo y somos humanos y nos vamos a enojar y nos vamos a frustrar y nos vamos a equivocar. La cosa es, ¿qué hago con eso? Y es normal, y nos aceptamos y aceptamos a los demás y tratamos de vivir nuestro día a día lo mejor posible. Y lo puedes mejorar, claro, ¿no? Por tu propio bien. Claro. ¿No? Mi Pau, danos por favor todos los datos en donde la gente te puede encontrar. Muchas gracias, Pau. Me encuentran en mi Instagram, es donde más estoy, que es MindBody, como mente, cuerpo, Pau, MindBody Pau. En mi página, paulinafeltrin.com. Y mucho de esto lo comparto en el podcast, ¿no? Donde pronto vas a estar, mi Pau. Ay, gracias. Que se llama Ajá. Justo entrevistamos a doctores, a especialistas y todos que están en este tema de mirar la salud desde un punto integral. Y muchísimo esto lo comparto, es como mi regalo al mundo para que la gente se informe y pueda tomar mejores decisiones. Entonces nos encuentran en todas las plataformas, en Spotify, YouTube, Amazon, todos lados. Y es como tu dosis semanal de salud. Ay, mi Pau, me encanta. Me encanta, la verdad es que creo que nos abres una súper ventana de posibilidades para poder sentirnos mejor. No nada más la gente que esté enferma, sino la gente que nos está escuchando y que le dejemos ahí esa semillita, se metan en sí mismos, vean que pueden mejorar, que pueden cambiar para poder tener una vida mucho más plena. Totalmente, y que puedas, la meta yo creo que todos queremos vivir más y mejor, ¿no? 100%. Entonces, empezar a identificar esas cositas que nos van a ayudar a vivir
más plenamente por muchos más años. Mi Pau, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Por supuesto, la vamos a seguir invitando muchísimas veces porque escucharla es un agasajo. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo más de Dulce, Ácido y Amargo. Ya lo sabes, yo soy Paulina Bascal y como siempre me despido mandando dulces besos y hasta la próxima. Bye, bye.